El realismo, realizado por Adrián Martínez Gallego y Víctor Álvarez Leal. En este trabajo vamos a hablar sobre una pequeña introducción de lo que es el realismo, sus características más importantes. También vamos a hablar de autores españoles y autores de Europa, muchas de sus obras más importantes en la literatura, tanto de los españoles como de los de Europa. Introducción. El realismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Europa en el siglo XIX, especialmente en Francia y en Inglaterra. Este movimiento se caracteriza por la representación objetiva y detallada de la realidad, tanto en su espacio físico como en su aspecto psicológico y social. El realismo se propone representar el mundo de manera objetiva y verosímil, sin idealizaciones ni exageraciones. Los artistas y escritores realistas se interesan por los temas cotidianos y por la vida de las personas comunes. Características. El retrato objetivo de la realidad. El realismo literario busca retratar la realidad de manera objetiva, sin idealizaciones ni exageraciones. Descripción minuciosa de los detalles. Los autores realistas se centran en la descripción de los detalles y en la creación de un ambiente realista que permita al lector sumergirse en su historia. Lenguaje preciso y realista. Los autores realistas utilizan un lenguaje preciso y realista, evitando los adornos y las exageraciones que caracterizan al romanticismo. Presentación de personajes complejos. Los personajes realistas son complejos y tienen defectos, lo que los hace más humanos y cercanos al lector. Crítica social. El realismo literario se preocupa por la crítica social, retratando las condiciones sociales, económicas y políticas de la época. Enfoque en la vida cotidiana. Los autores realistas se centran en la vida cotidiana de la clase media y trabajadora, en lugar de enfocarse en la aristocracia o la alta sociedad. Rechazo a la fantasía. El realismo literario rechaza la fantasía y la exageración que caracterizan al romanticismo, buscando una representación más objetiva de la realidad. Determinismo. El realismo literario europeo creía que el ser humano está determinado por su entorno social, económico y cultural. Los personajes son influenciados por la sociedad en la que viven y sus acciones y decisiones son el resultado de su condición social y cultural. Objeto artístico. El realismo literario europeo considera la obra literaria como un objeto artístico que debe ser creado por una técnica precisa y cuidadosa, con la intención de representar la realidad de manera objetiva. Se da importancia a la estructura, la composición, la técnica y el estilo literario. Experimentación. Algunos autores realistas experimentaron con técnicas literarias innovadoras, como el monólogo interior, el uso de la narración múltiple o la incorporación de elementos periodísticos en la ficción. El realismo literario no fue un movimiento uniforme, y los autores tuvieron diferentes enfoques y técnicas para representar la realidad de manera objetiva. Autores españoles. Vamos a empezar con Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós fue un importante escritor de la literatura española del siglo XIX. Se destaca por su realismo detallado y el lenguaje claro y directo en la escritura, lo que le permitió llegar a una amplia audiencia. Además, se preocupaba por la precisión en la descripción de los personajes y lugares, y su capacidad para crear diálogos realistas y escenas dramáticas impresionantes. Trabajaba de manera disciplinada y metódica, menudo visitaba los lugares que le aparecían en sus historias, para tener una comprensión más profunda y detallada de ese lugar. En general, su función de escribir se caracteriza por el realismo, el lenguaje sencillo y accesible, y atención al detalle y precisión en la descripción y personajes y situaciones. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una destacada escritora española del siglo XIX y principios del siglo XX.
Su estilo de escritura se caracterizó por un realismo detallado, su lenguaje elegante y su atención a temas sociales y feministas. Utilizaba un lenguaje claro y preciso, y solía explorar la psicología de sus personajes. También se destacará por su capacidad para crear escenas y diálogos vívidos. Clarín. Leopoldo Alas, también conocido como Clarín, fue un escritor español del siglo XIX. Se destacó por su realismo crítico y su estilo de escritura preciso y detallado. Utilizaba un lenguaje elegante y sofisticado, y exploraba temas sociales y psicológicos complejos en sus obras. También se resaltará por su habilidad para crear personajes complejos y realistas, y por su capacidad para capturar la vida cotidiana con personajes realistas y humorísticos. Honoré de Balzac es conocido por su habilidad para crear personajes complejos y detallados, y por su descripción realista de la sociedad francesa de su época. En cuanto a su forma de escribir, Balzac empleaba una prosa rica y detallada, utilizando la descripción y la observación minuciosa para crear un mundo realista y vivido. También utilizaba técnicas poéticas como la metáfora y la comparación para dar color y belleza a su lenguaje. Además, su trabajo refleja su interés por la psicología y la complejidad emocional de los personajes. En resumen, la prosa detallada y poética de Balzac, junto con un desenfoque de complejidad humana y la sociedad francesa de su tiempo, le convirtieron en la figura destacada de la literatura francesa del siglo XIX. León Tolstoy fue un autor ruso conocido por su obra maestra Guerra y Paz, y por su profundo compromiso con la filosofía y la moralidad. En cuanto a su forma de escribir, Tolstoy utilizaba una prosa clara y precisa, evitando los ornamentos innecesarios y las palabras excesivamente complejas. Obras de los autores españoles. De Benito Pérez Galdós tenemos Fortunata y Jacinta, Episodios nacionales, Misericordia, Doña Perfecta y La Regenta. De Emilia Pardo Bazán tenemos Los Pasos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Insolación, La Cuestión Palpitante y La Tribuna. Y de Clarín tenemos Su único hijo, Cuentos morales, El Señor y lo demás son cuentos, solos de Clarín. Obras. El autor Charles Dickens escribió Grandes Esperanzas, David Copperfield, Oliver Twist, Cuento de Navidad y Tiempos difíciles. Honoré de Balzac escribió el libro La comedia humana, Papá Goriot, Eugenia Grandet, César Birotteau e Illusions de Perdoux. León Tolstoy escribió su gran libro Guerra y Paz, y aparte también escribió Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich, Resurrección y la sonata de Kreutzer. Muchas gracias por escuchar, profesor. Espero que te haya gustado.